Una mujer sin hogar encontró un sobre importante que pertenecía a un millonario. Cuando el millonario escuchó lo que ella pedía a cambio, se quedó completamente sin palabras. Tienes que estar bromeando. Eso es imposible, murmuró Elena por lo bajo, su voz ahogada por el clamor de las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. Bocinas sonaban, los vendedores gritaban y el denso aire de verano traía una mezcla de olores a asfalto caliente y pretzels. Con solo 18 años, se movía con la resistencia nervuda de alguien que ya había luchado durante años por sobrevivir en las implacables garras de la ciudad. El sol le calentaba la piel, una rara amabilidad, mientras se aferraba a un pesado sobremanila contra su pecho. Como un escudo, crujía débilmente entre sus dedos, gastado, manchado, pero intacto. Hoy se sentía diferente. Esto no era solo otro ajetreo. Esta era una cuerda de salvamento, una oportunidad para reescribir su historia. Sus zapatillas deportivas rozaban el pavimento mientras giraba en una calle arbolada en el Upper East Side, donde el ruido de la ciudad se apagaba hasta convertirse en un murmullo. Al frente se alzaba la mansión de James Carter, una imponente fortaleza de mármol y hierro, con sus ventanas brillando como fríos ojos que no parpadeaban. El pulso de Elena se aceleró, golpeando contra sus costillas. Ajustó su agarre en el sobre, cuadró los hombros y subió las escaleras de piedra. Su dedo se detuvo sobre el timbre de latón pulido por una fracción de segundo antes de presionarlo con un toque desafiante. Un sonido profundo y resonante hizo eco en el interior. La puerta se abrió crujiendo, lenta y deliberadamente, revelando a una mujer alta con un impecable uniforme negro. El rostro severo del ama de llaves podría haber sido tallado en granito, pómulos afilados, un moño apretado de cabello canoso y ojos que recorrieron a Elena desde sus zapatos desgastados hasta su chaqueta raída. El desdén curvó sus delgados labios. ¿Qué quieres?, preguntó la mujer, su voz helada y cortante, cada palabra una puñalada destinada a ahuyentar a Elena como a un perro callejero. Elena se irguió, enfrentando la mirada de frente. Necesito hablar con el señor Carter. Tengo documentos importantes para él. El ama de llaves dejó escapar una risa seca y quebradiza, aguda como cristales rotos. El señor Carter no pierde el tiempo con niños de la calle. Si buscas dinero, ve a mendigar a otro lado o, mejor aún, consíguete un trabajo. Comenzó a cerrar la pesada puerta, sus bisagras gimiendo. El pie de Elena se disparó hacia adelante, encajándose en el hueco justo a tiempo. La puerta golpeó contra su zapatilla deportiva y ella hizo una mueca, pero se mantuvo firme. No me iré, dijo, su voz firme a pesar del dolor en los dedos de los pies, no hasta que entregue esto. Son importantes, realmente importantes. Los ojos del ama de llaves se entrecerraron hasta convertirse en rendijas, su mirada bajando a las manos de Elena y luego volviendo al sobre. ¿Qué documentos?, preguntó, con escepticismo resumando de cada sílaba. Elena sacó el sobre de su pecho y lo empujó hacia adelante, señalando la tinta desteñida garabateada en el frente. Mire, vea. Está dirigido al señor James Carter. Lo encontré y vine directamente aquí para devolverlo. El ceño fruncido de la mujer se profundizó, sus ojos moviéndose entre el sobre y el rostro decidido de Elena. Por un momento fugaz, la confusión suavizó su expresión, pero rápidamente se endureció de nuevo. Bien, espetó, arrebatando el sobre con un movimiento de muñeca. Espera aquí. Dejó la puerta entreabierta solo una grieta y desapareció en las oscuras profundidades de la casa, sus pasos resonando en los pisos pulidos. Elena exhaló temblorosamente, cambiando su peso mientras estaba de pie en el umbral. Su corazón latía fuerte e implacable, ahogando el zumbido distante de la ciudad. Se frotó las palmas de las manos contra sus jeans, tratando de calmarse. ¿Y si no le importaba? ¿Y si la echaba o algo peor? Los minutos se hicieron eternos, cada uno más pesado que el anterior, hasta que una nueva figura apareció en la puerta. James Carter era más alto de lo que había imaginado, su amplio cuerpo llenaba el espacio.
Llevaba un traje de carbón a medida, impecable y elegante, su cabello plateado peinado hacia atrás con meticuloso cuidado. Pero su rostro, arrugado por la irritación, le decía que no estaba contento de ser arrastrado fuera del imperio que gobernaba detrás de esos muros. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber, su voz profunda y con un toque de impaciencia. Sus ojos color avellana la escanearon, deteniéndose en su ropa gastada con una mezcla de sospecha y disgusto. Elena tragó saliva, pero tendió el sobre. Encontré sus documentos, señor. James arqueó una ceja, con escepticismo grabado en cada línea de su rostro. Tomó el sobre con cautela, sus largos dedos rozando los de ella mientras lo abría. Sus ojos recorrieron el contenido, páginas de denso texto, números, firmas, y se abrieron un poco más. El reconocimiento cruzó sus rasgos, perseguido por una sombra de alarma. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, con un tono más agudo, la sospecha envolviendo cada palabra. Eso no es importante ahora, dijo Elena, obligando a su voz a mantener la calma a pesar del peso de su mirada. Lo que importa es que te los traje de vuelta. Él la miró con los ojos entrecerrados, sin dudar de ella. No estoy aquí para robarte ni para aprovecharme de ti. Solo quiero saber cómo es tener un padre, aunque sea solo por una semana. James la miró con los ojos entrecerrados, sintiendo una punzada de algo parecido a la comprensión. Había amasado su fortuna con trabajo duro y determinación, pero siempre había habido un vacío en su vida, un anhelo por la conexión que el dinero no podía comprar. La franqueza de Elena, su petición poco convencional, tocó una fibra sensible que no había esperado. ¿Por qué yo?, preguntó, con curiosidad ahora, más que con sospecha. ¿Por qué elegirme a mí? Elena dudó, luego habló, su voz más suave pero no menos firme. Porque tienes lo que siempre he soñado, un hogar, una vida, la oportunidad de sentirme parte de algo más grande. Sé que es raro, pero encontré tus documentos e hice lo correcto al devolverlos. Ahora solo pido esto a cambio, la oportunidad de sentir cómo es una familia, aunque sea solo por un tiempo. Su respuesta quedó suspendida en el aire, simple pero pesada, atravesando sus defensas. James se frotó la mandíbula con una mano, luchando con el choque entre la lógica y el instinto. Cada fibra de su ser le gritaba que la echara, que era demasiado arriesgado, demasiado extraño. Pero esos ojos, brillantes de esperanza y ensombrecidos por algo que él reconocía, lo aferraban con fuerza, en contra de su buen juicio. Una decisión se cristalizó. De acuerdo, dijo finalmente, la palabra escapando con un profundo suspiro. Puedes quedarte aquí una semana. Pero no creas que confío en ti todavía. El rostro de Elena se iluminó con un destello de gratitud que rompió su expresión cautelosa. Gracias, señor Carter. No sabes lo que esto significa para mí. Solo James, la corrigió, una leve y renuente sonrisa tirando de sus labios. Digamos que empezamos mañana. Te quedarás aquí, en la casa. Haré que preparen una habitación. Gracias, James, dijo ella, su propia sonrisa floreciendo, pequeña, tentativa, pero real. James alargó la mano hacia una campanilla de plata que había en la mesita auxiliar y la hizo sonar con fuerza. El ama de llaves reapareció, su rostro severo sin cambios, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Prepara una habitación para Elena, ordenó James. Se quedará con nosotros una semana. La mujer arqueó una ceja, una pregunta silenciosa. Pero apretó los labios en una fina línea y asintió. Elena la siguió por un amplio pasillo, flanqueado por cuadros al óleo y brillantes apliques. Sus zapatillas deportivas susurraban contra la madera noble. El alivio se mezclaba con los nervios en su pecho. ¿En qué se había metido? James las vio alejarse, el eco de sus pasos desvaneciéndose mientras se hundía más en su sillón. ¿Qué demonios estaba haciendo? El ama de llaves condujo a Elena a una modesta habitación al final del pasillo. Era pequeña, pero cálida, con las paredes pintadas de un suave color crema,
una cama acolchada llena de almohadas, un armario de madera oscura y una ventana que enmarcaba un cuidado jardín bañado por el dorado crepúsculo. Elena se detuvo en el umbral, asimilándolo todo. Olía ligeramente a lavanda, un marcado contraste con el agrio olor de las calles. «Aquí está tu habitación», dijo el ama de llaves, con un tono seco y cortante. «Si necesitas algo, llama a la puerta de la cocina». «Gracias», murmuró Elena, con voz apenas audible, mientras la incertidumbre se apoderaba de ella. La mujer se giró para marcharse, pero se detuvo con una mano en el marco de la puerta. «Y recuerda, solo estás aquí por una semana. No te pongas demasiado cómoda». Sus palabras cayeron como un disparo de advertencia antes de que se alejara, dejando a Elena sola. Elena se dejó caer en la cama, el colchón hundiéndose suavemente bajo ella. Pasó los dedos por la colcha, sus puntadas suaves y desconocidas. Esto era un sueño, uno frágil y prestado, por primera vez en años. El nudo de miedo en su pecho se aflojó, reemplazado por una cautelosa sensación de seguridad. Más tarde esa noche, James estaba sentado en el salón con un vaso de whisky escocés en la mano. El líquido ámbar captaba la luz del fuego mientras lo hacía girar, perdido en sus pensamientos. La petición de Elena le carcomía la mente. ¿Noble o ingenua? No podía decidirse. La puerta principal se abrió de golpe y Natalie entró, con los brazos cargados de brillantes bolsas de compras de las boutiques de la Quinta Avenida. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto y su abrigo a medida gritaba silenciosamente riqueza. Tarareaba suavemente, complacida con su botín, hasta que sus ojos se posaron en James. Su ceño fruncido la detuvo en seco. «James, ¿qué pasa?», preguntó, dejando las bolsas en el suelo con un susurro. Cruzó la habitación, con los tacones repiqueteando, y se sentó en el brazo del sofá junto a él. «Pareces como si alguien hubiera muerto». Él respiró hondo y señaló el cojín que tenía al lado. «Tenemos que hablar, Natalie. Hoy ha pasado algo inesperado». Un escalofrío le recorrió la espalda, pero se sentó en el asiento, observándolo atentamente. «¿Qué ha pasado?» «Una chica llamada Elena ha aparecido», empezó él, con voz mesurada. «Encontró unos documentos que perdí hace 3 días. Los que te conté, los contratos. Pero en lugar de pedir una recompensa, hizo una petición inusual». Natalie frunció el ceño, con la sospecha brillando en sus ojos verdes. «¿Qué tipo de petición?» «Me pidió que la tratara como a una hija durante una semana», dijo James, preparándose para la tormenta. Natalie se quedó boquiabierta, con los ojos muy abiertos en un silencio atónito. Luego, como una presa que se rompe, estalló. «¿Y qué? ¿Accediste?» «Sí, lo hice», respondió él, manteniendo un tono uniforme a pesar del calor que aumentaba en su mirada. Ella se puso de pie de un salto, con las manos en las caderas. «Eres un hombre adulto, James. ¿Y dejas que una chica cualquiera entre en nuestra casa?» Su voz temblaba de indignación, con la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Él suspiró, dejando el vaso con un suave tintineo. «Sé que suena a locura, pero había algo real en lo que dijo. Ha tenido una vida dura y pensé que podíamos darle esta cosa». «¿Una vida dura?» La risa de Natalie fue aguda y amarga. «¿En serio, James, se te ha pasado por la cabeza que podría estar engañándote? ¿Que esto podría ser una estafa?» «¿Cuántos años tiene?» 20, dijo él con calma. 20. Ella se agarró la cabeza, caminando de un lado a otro, con la voz cada vez más alta. «¿Dejas que una indigente de 20 años se quede aquí? Es joven, probablemente esté desesperada, ¿y crees que esto está bien? ¿Te has vuelto loco? ¿Tienes idea de cómo se ve esto?» «Natalie, lo he pensado bien», dijo, sosteniendo su mirada. «Es solo una semana. No quiere dinero ni nada más, solo sentir lo que es tener una familia». «¿Sentir lo que es formar parte de una familia?»
Se giró hacia él con los ojos encendidos. James, escúchate. Esto es una estafa. Vio a un tipo rico e inventó una historia triste para colarse. Y tú te la tragaste entera como un niño con los ojos abiertos. James se recostó en el respaldo, con los brazos cruzados, mientras las palabras de Natalie rebotaban por la habitación. La dejó desahogarse, con la voz subiendo como una marea, antes de intervenir. Cuando habló, su tono era firme, un ancla tranquila contra su furia. Natalie, lo entiendo. Es difícil de tragar, pero ni siquiera la has conocido. No pidió dinero ni limosna. Lo que quiere es simple y creo que es honesta. Mi instinto me dice que le dé una oportunidad. ¿Tu instinto, James? Los ojos de Natalie brillaron y sus manos se cerraron en puños. No sabes cómo funciona la gente como ella. Se colará, se ganará tu confianza y luego empezará a manipularte. Estás ciego. Él suspiró y le cogió la mano, con un toque suave pero firme. Natalie, respira. Tengo esto controlado. Está aquí por una semana, 7 días. Si algo va mal, lo hablaremos. Pero no puedo echar a alguien que se presentó con buenas intenciones y me devolvió algo que podría haber perdido para siempre. Natalie retiró la mano bruscamente, su ira reduciéndose a un fuego lento a regañadientes. Exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Bien, dijo, con voz tensa y a regañadientes. Pero no me gusta, ni un pelo. La estaré vigilando y si veo algo sospechoso, serás el primero en saberlo. Me parece justo, dijo James, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Solo dale una oportunidad, resopló ella, girando sobre sus talones. Veremos qué dices en una semana, espetó por encima del hombro mientras salía furiosa, con la puerta cerrándose de golpe tras ella. James se frotó las sienes, con el peso de la duda de Natalie presionando contra su determinación. Convencer a Natalie sería una batalla cuesta arriba, pero había tomado una decisión y no iba a echarse atrás. Más tarde esa noche, el comedor zumbaba con un silencio incómodo. Las copas de cristal brillaban bajo la suave luz de las lámparas y el aire transportaba el cálido aroma del pollo asado y el romero. Elena bajó las escaleras, con pasos ligeros y vacilantes, su desgastada sudadera con capucha contrastando con la elegante decoración. James y Natalie estaban sentados a la mesa, ya en plena comida. La mirada de Natalie se dirigió a Elena, afilada como la de un halcón, recorriéndola de pies a cabeza. Elena, esta es mi esposa, Natalie, dijo James, con una voz deliberadamente alegre que cortaba la tensión. Encantada de conocerte, se aventuró a decir Elena, intentando sonar serena, pero traicionada por un leve temblor. Ofreció una pequeña reverencia, con las manos entrelazadas. Los labios de Natalie se curvaron en una sonrisa tensa y quebradiza, con los ojos tan duros como el acero. Encantada de conocerte, Elena. James me ha puesto al día sobre tu petición. Espero que entiendas lo inusual que es esto para nosotros. Su tono era frío y cortante, una invitación con una advertencia. Elena captó el tono de su voz y bajó la mirada al mantel. Sí, lo entiendo, señora Carter. Estoy muy agradecida de que me dejen quedar. Natalie frunció el ceño aún más, su tenedor se detuvo en el aire. Sabes, peticiones como esta no suelen venir sin condiciones. La gente no llama a la puerta de desconocidos sin motivo. ¿Estás segura de que le has contado todo a James? El rostro de Elena palideció y sus dedos se apretaron en el borde de la silla. James intervino antes de que pudiera flaquear. Natalie, ya es suficiente, dijo, con voz firme y un toque de reproche. Elena está aquí porque yo he dicho que sí. Creo que está diciendo la verdad. Pero Natalie no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. James, eres demasiado ingenuo. Has dejado entrar en nuestra casa a una joven de 20 años sin familia ni hogar.
¿Sabes cuántas historias tristes como esta acaban en desastre? Se giró hacia Elena. ¿Por qué nosotros? ¿Qué es lo que realmente quieres? Elena levantó la barbilla, sosteniendo la mirada de Natalie a pesar del temblor de su voz. Solo quiero sentir lo que es tener una familia, eso es todo. Prometo que no daré ningún problema. Natalie sonrió con sarcasmo, un sonido seco y cortante escapó de sus labios. Familia. Qué palabra tan dulce. Excepto que no solemos adoptar a desconocidos de la calle. ¿No te preocupa que la gente pueda malinterpretar tus intenciones? Eso es pasarse de la raya, Natalie, interrumpió James, su tono se agudizó mientras le lanzaba una mirada. Dale una oportunidad. Natalie cerró la boca de golpe, la irritación bullendo en su mandíbula apretada. Le lanzó a Elena una última mirada de reojo y luego volvió a su plato con un leve resoplido, su tenedor tintineando contra la porcelana. Elena miró la comida que no había tocado, el aire cargado de incomodidad. James, sintiendo la tensión, intentó cambiar el ambiente. Entonces, Elena, ¿cómo va la habitación? ¿Te estás instalando bien? Ella asintió débilmente, agradecida por el salvavidas. Es increíble, gracias. Natalie, tras un momento de silencio, decidió volver a tantear el terreno, su voz se suavizó solo un poco. De acuerdo, digamos que me lo creo por ahora. Háblame de ti. ¿Cómo has acabado en esta situación? Elena respiró hondo, preparándose. Crecí en las calles. Perdí a mi madre cuando tenía 5 años, era todo lo que tenía. Nunca conocí a mi padre. Desde entonces, he tenido que arreglármela sola. Su voz se quebró levemente, las emociones se filtraban por las grietas. Natalie la observó, con los ojos entrecerrados como si buscara una mentira. James, sin embargo, sintió una punzada de simpatía que se intensificaba con cada palabra. Eso debe haber sido brutal, dijo en voz baja, con tono cálido. Sí, James, tragó Elena, con la mirada perdida en la distancia. Me enseñó a ser dura. Cada día era una lucha, buscando sobras, haciendo trabajos esporádicos por unos pocos dólares. Pero lo peor era la soledad. No tenía a nadie en quien apoyarme, a nadie en quien pudiera confiar. Su voz temblaba, cargada de viejas cicatrices. James sintió una oleada de empatía recorriéndole el cuerpo, sus palabras tocaban una fibra que no había tocado en años. Él había conocido el aislamiento, el vacío dolor de estar solo. Y la silenciosa resistencia de Elena reflejaba una parte de su propio pasado. Mientras caminaban, el parloteo del parque se convirtió en un murmullo, ladridos de perros, crujidos de hojas, el rasgueo distante de la guitarra de un músico callejero. Su conversación fluyó, entretejiendo sus historias de supervivencia y sus secas anécdotas sobre batallas en la sala de juntas. Se le escapó una risa poco común cuando ella imitó el exagerado discurso de venta de un vendedor ambulante, su voz aguda y juguetona. Pero no todos en la casa se estaban reconciliando con su presencia. Natalie seguía siendo un muelle en tensión, sus ojos seguían a Elena como los de un guardián. Cada gesto, cada palabra de la chica parecía avivar su sospecha. La tensión se desbordó una noche, cuando los parientes de James llegaron para una cena familiar. El comedor bullía con el tintineo de los cubiertos y las conversaciones en voz baja, el aire cargado con el aroma del cordero estofado y el vino tinto. La tía Evelyn de Natalie, una mujer nervuda con el rostro tenso y un aire de perlas y tweed, se fijó en Elena en el momento en que se sentó. «¿Así que eres amiga de James?», preguntó Evelyn, con un tono altanero, goteando un educado desdén mientras ensartaba un trozo de carne. James intervino, suave y rápido. «Está con nosotros una semana, ayudando con algunos asuntos personales». Desvió la conversación hacia el tiempo, pero Evelyn no se dejó disuadir. «Ya veo. ¿De dónde eres, querida?», insistió, con una sonrisa tan fina como una cuchilla y los ojos brillando con desconfianza.
Elena se irguió, enfrentándose al escrutinio de frente. Crecí en las calles, sin familia. James y Natalie me están dejando sentir lo que es tener un hogar, aunque sea solo por un tiempo. La mesa se quedó en silencio, los tenedores se detuvieron en el aire. Los susurros se deslizaron entre los primos, las miradas se lanzaron como dardos. Elena se mantuvo firme, con la mandíbula apretada. Esta era su oportunidad y no iba a dejar que sus juicios la apagaran. James captó el destello de nerviosismo en sus ojos y cambió de marcha. Al día siguiente, la llevó a la cocina, un acogedor rincón de acero inoxidable y madera cálida, con la luz del sol derramándose sobre el mostrador. Elena, ¿te gusta cocinar?, preguntó, cortando una zanahoria con un golpe firme. Sus labios se curvaron levemente. Nunca he tenido la oportunidad, pero siempre he querido probar. Bueno, vamos a preparar algo sencillo pero rico, dijo, con voz alegre y alentadora. Cocinar es una buena forma de crear lazos. Te hace sentir como en familia. Prepararon un plato de pasta rápido, el ajo chisporroteaba en el aceite de oliva y el olor de los tomates llenaba el aire. A medida que pasaban los días, James vio más allá de la chica asustada que había entrado por primera vez. Elena tenía agallas, un silencioso anhelo de algo más. Y eso despertó en él algo paternal. Ella, a su vez, absorbió el calor que nunca había conocido, cada momento en la mansión iba desprendiendo capas de cansancio. Sin embargo, la frialdad de Natalie proyectaba una sombra persistente. Una mañana, Elena se levantó temprano, decidida a ayudar. La cocina brillaba suavemente con la luz del amanecer mientras cascaba huevos en un bol, batiéndolos con cuidado. Estaba volteando una tortilla cuando Natalie entró como una furia, con su bata de seda ondeando y el rostro con una máscara de indignación. ¿Qué estás haciendo aquí?, espetó Natalie, su voz cortando el silencio. Elena se giró, manteniendo un tono uniforme. Quería ayudar. James dijo que debería intentar preparar el desayuno. Por supuesto que lo hizo, respondió Natalie, con sarcasmo goteando como veneno. ¿Crees que puedes ganarte a todo el mundo jugando a las casitas? Elena se congeló, la espátula temblaba en su mano. No estoy tratando de impresionar a nadie, señora Carter, solo quiero sentir lo que es ser parte de una familia, aunque sea por un rato. Los ojos de Natalie se entrecerraron, sin estar convencida. Ya veremos, giró sobre sus talones y salió furiosa, dejando el aire crepitando. Elena exhaló temblorosamente, apoyándose en el mostrador. La desconfianza de Natalie picaba, pero ella se aferró a su determinación. Ella probaría su corazón durante esta semana. Momentos después, Natalie reapareció, con los brazos cruzados, su mirada penetrante. ¿Crees que puedes entrar como si nada y pertenecer? No seas ingenua. Las lágrimas picaron los ojos de Elena, pero las contuvo. Sé que es difícil de creer, pero no estoy aquí para engañar a nadie. Solo quería esto, aunque sea por un segundo. Natalie resopló, acercándose. Te veo a través de ti. Estás inventando una historia triste para enganchar a James. Y él se lo está tragando. Eso no es cierto, la voz de Elena se elevó, un raro destello de ira rompiendo. Todo lo que pedí fue una muestra de familia, nada más. Las palabras quedaron suspendidas, tensas y eléctricas, hasta que Natalie cerró la distancia, su rostro a centímetros del de Elena. No te creo, siseo, su susurro mezclado con veneno. Y me aseguraré de que James vea tu verdadero yo. Se giró y desapareció, dejando a Elena tambaleándose. Sus manos temblaron mientras se agarraba al mostrador, pero enderezó los hombros. La promesa de James era su salvavidas. No lo dejaría escapar. Más tarde ese día, James la encontró en el jardín, sentada en un banco de hierro forjado, mirando fijamente los rosales. Su rostro estaba ensombrecido, sus ojos brillaban. Se sentó a su lado, la preocupación arrugando su frente.
Elena, ¿estás bien? No, James, murmuró, su voz frágil, las lágrimas brotando. Tu esposa cree que estoy aquí para engañarte. Ella no confía en mí. Él suspiró, pasándose una mano por su cabello plateado. Sabía que esto no le sentaría bien. Pero no pensé que llegaría a tanto. Hablaré con Natalie, esto no puede seguir así. Gracias, James. Pero no quiero causar una brecha entre ustedes dos, dijo, su tono cargado de culpa. Solo quería un poco de paz, una visión de familia. Él apoyó una mano en su hombro, firme y cálida. Lo entiendo, Elena. Y me aseguraré de que sientas eso. Solucionaremos esto, lo prometo. Esa noche, la cena crepitó de tensión. Las miradas de juicio de Natalie atravesaron la mesa, su tenedor golpeando inquieto contra su plato. James finalmente estalló, su paciencia se estaba agotando. Natalie, tenemos que resolver esto, dijo, su voz tensa, llamando la atención. ¿Resolver qué? ¿Cómo esta chica te ha engañado? Ella respondió, cruzando los brazos desafiante. Elena no nos está engañando, dijo, mirándola a los ojos. Ella solo quiere saber cómo se siente una familia. Intenta verlo desde su punto de vista. ¿Verlo desde su punto de vista? La voz de Natalie se elevó, incrédula. ¿Quieres que acepte que traigas a una extraña a nuestra casa? ¿Y la trates como a una hija? Esto es una locura, James. Él exhaló bruscamente, inclinándose hacia adelante. Sé que es difícil para ti, pero Elena no es el enemigo aquí. Ella nunca ha tenido una familia, quiero darle esa oportunidad. Ella no ha hecho nada malo. La mirada de Natalie se dirigió a Elena, que estaba sentada en silencio, con los hombros encorvados bajo el peso del escrutinio. ¿Quieres ayudarla? Bien, dijo aislada, apartando su silla. Pero no esperes que siga el juego. Ella salió furiosa, dejando un escalofrío a su paso. Elena miró al suelo, parpadeando para contener las lágrimas. James se giró hacia ella, sus ojos suaves de compasión. Estará bien, Elena. Te tengo, dijo, su voz un salvavidas en la tormenta. La noche se cernió pesada sobre la casa. Natalie se encerró en el dormitorio, el clic de la cerradura sonó como un disparo. Elena yacía despierta en su habitación, la lujosa cama se sentía extraña bajo ella. La duda la carcomía. ¿Valía la pena quedarse? Pero la promesa de James parpadeaba como una vela, manteniéndola allí. Por la mañana, el aire era denso con palabras no dichas. James, con los ojos nublados pero decidido, decidió cambiar el rumbo. Invitó a Elena a desayunar en el jardín, para distraerla. Buenos días, Elena, dijo James, su voz cálida mientras ella se acercaba a la mesa del jardín, sus pasos vacilantes. El aire transportaba el olor a rocío y hierba recién cortada, el sol asomándose por los árboles. Buenos días, James, respondió ella, reuniendo una leve sonrisa. La preocupación persistía en sus ojos, sombras de la tensión de la noche anterior. Estaba pensando que podríamos ir a la ciudad hoy, ofreció él, dejando su café. Sacarte de esta olla a presión por un rato. ¿Te parece bien? Su rostro se iluminó, la gratitud suavizando sus rasgos. Gracias, eso estaría muy bien. Natalie entró en el jardín entonces, su bufanda de seda ondeando como una bandera de advertencia. Sus labios se apretaron al verlos, pero se mordió lo que hervía debajo, dándole a James un asentimiento seco. Natalie, ¿quieres venir? Preguntó, su tono ligero, tanteando el terreno. No, gracias, respondió ella secamente, su voz aguda como una ramita rota. Tengo mis propios planes. Se giró y se alejó, sus tacones golpeando contra el camino de piedra. James suspiró, un destello de frustración cruzó su rostro. Pero se lo quitó de encima. Hoy era para Elena, un recuerdo que valía la pena crear.
Se dirigieron a la ciudad, el ruido del tráfico y las sirenas distantes envolviéndolos. Él la guió a través de su pasado, una gran biblioteca antigua, con estantes altísimos y el olor a humedad del papel viejo, donde había escapado de niño. Un café escondido, con tazas desconchadas y mesas manchadas, donde había garabateado sus primeros planes de negocios. Un parque tranquilo, con un estanque de patos, sus bancos desgastados por años de cavilaciones. Los ojos de Elena se abrieron en cada parada, absorbiéndolo todo. James, esto es increíble, dijo, su voz apagada por el asombro mientras se detenían junto al estanque, la luz del sol brillando en el agua. Nunca había visto lugares como estos. No es solo el aspecto, dijo, sonriendo levemente. Estos lugares significan algo. Son donde descubrí quién soy, más allá del dinero. Los trajes, todo ese ruido. Se sentaron en una mesa de café, el vapor saliendo de sus tazas de té. James se inclinó, la curiosidad brillando en sus ojos. Elena, ¿alguna vez has pensado en lo que sigue? ¿Qué querrías si pudieras soñar a lo grande? Ella miró su té, sus dedos trazando el borde de la taza, pensativa. Honestamente, nunca tuve la oportunidad. En las calles, se trataba de llegar al día siguiente. Pero me encantaría estudiar, ir a la universidad. Siempre me pareció un cuento de hadas. Él asintió, sus palabras calando hondo. Una semana de refugio era una cosa, pero esta chica tenía fuego, un potencial que no podía ignorar. Me gustaría intentarlo, añadió ella, su voz apenas un susurro. Su mirada se suavizó, la determinación se endureció. Entonces lo haremos realidad. Te ayudaré. Tienes algo real, Elena. Y no voy a dejar que se escape. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, la gratitud ahogando sus palabras. Gracias, James. Esto es más de lo que yo. Se interrumpió, tragando saliva. De vuelta en la mansión, Elena brillaba con una alegría silenciosa. Y James sintió el peso de hacer algo que importaba. Pero la presencia de Natalie se cernía como una nube de tormenta. Cuando entraron, ella los atrapó en la entrada, con los brazos cruzados, su mirada cortando el calor. Parece que se lo han pasado bien, dijo, su sarcasmo lo suficientemente agudo como para hacer sangrar. Natalie, significó algo para ella, respondió James, manteniendo su tono uniforme, evitando una pelea. Por supuesto que sí, para ella. Su voz se encendió, sus ojos ardiendo. Haré lo que crea correcto, dijo, encontrando su mirada de frente. Elena se merece una oportunidad. Natalie resopló, una risa amarga escapó mientras salía furiosa, sus tacones resonando por el pasillo. Los hombros de Elena se hundieron, la culpabilidad se apoderó de ella. James, tal vez debería irme, murmuró, su voz pequeña. No quiero arruinar tu familia. Él se giró hacia ella, su expresión firme. No, Elena. No estás arruinando nada. Me estás mostrando lo que cuenta. Quiero que te quedes. Ella asintió, pero la preocupación aún la carcomía, un dolor sordo en su pecho. Esa noche, el sueño eludió a James. Caminó por el tenue dormitorio, la luz de la luna entrando por las persianas. Su mente era una maraña de la hostilidad de Natalie y la frágil esperanza de Elena. Dejarla entrar había encendido algo en él, pero estaba agrietando las líneas de falla en su matrimonio. Por la mañana, la determinación se asentó. No podía dejar que esto se pudriera. Después del desayuno, llevó a Natalie a su oficina, el aire denso con apuestas no dichas. Natalie, esto tiene que parar, dijo, su voz firme pero tensa. Elena no está aquí para hacernos daño. Si no puede soportarla, ni siquiera por unos días, tal vez tengamos que afrontar lo que realmente nos está rompiendo. Su rostro se endureció, una máscara de hielo sobre un remolino de dolor. ¿Estás eligiendo a esta chica por encima de tu esposa? Preguntó, sus palabras lentas,
deliberadas. No estoy eligiendo bandos, respondió él. Estoy haciendo lo correcto. Pero tal vez tengas razón en algo. Nuestro problema comenzó mucho antes de que ella apareciera. El silencio se extendió, tenso y pesado. Natalie lo miró fijamente, luego se giró y se fue sin decir palabra. La puerta se cerró de golpe como un mazo. James se hundió en su silla, el agotamiento se filtró en sus huesos. Más tarde, después de una agotadora reunión en el centro, se arrastró a casa, el reloj pasando de la medianoche. La casa estaba en silencio, las sombras se acumulaban en los rincones. Un tenue resplandor salía de la sala de estar. Natalie estaba sentada en el sofá, hojeando una revista brillante, su postura rígida. Ella lo miró, luego volvió a bajar la vista, el silencio más fuerte que cualquier discusión. James se dirigió a su oficina, la fatiga pesando en sus pasos. Empujó la puerta para abrirla y se congeló. La caja de su escritorio estaba entreabierta, los papeles ligeramente torcidos. Su corazón latía con fuerza. Cruzó la habitación y miró dentro. Su anillo, de oro, grabado, una herencia familiar, había desaparecido. Nunca lo había cerrado, nunca había tenido que hacerlo. La confianza siempre había sido algo natural aquí. Bajó corriendo las escaleras, encontrando a Natalie todavía en el sofá. «Natalie, ¿has cogido mi anillo del despacho?», preguntó, manteniendo su voz firme a pesar de la creciente alarma. Ella levantó la vista, su frente fruncida. «¿Por qué? ¿También te faltan cosas?». Creía que solo había perdido mi collar, su tono cambió, la preocupación cortando su frialdad. Él frunció el ceño, la inquietud se apoderó de su pecho. «Esto no es una coincidencia. Sé que dejé ese anillo en la caja». Sus ojos brillaron, la acusación se encendió. «Creo que sé quién fue. Tu preciosa Elena». James se encogió, la sorpresa luchando con la incredulidad. «¿Crees que es ella? ¿Quién más?». Natalie explotó, poniéndose de pie de un salto, la revista cayendo al suelo. «Nadie ha entrado ni salido, pero sus cosas desaparecen la semana que ella está aquí». «¿Y te sorprende? Te dije que esto era un error. Pero no quisiste escuchar». Se agarró la cabeza, las palmas presionando contra sus sienes. «¿Elena, una ladrona?». No encajaba. La chica que había caminado kilómetros para devolverle sus papeles, que había abierto su alma tomando té. Pero el momento lo carcomía, la duda se deslizaba como la niebla. Necesitaba respuestas. Corrió a su habitación, los nudillos golpeando con fuerza la puerta. «Elena, ¿estás ahí?». Su voz temblaba, la urgencia se filtraba en el silencio. Volvió a llamar. Sin respuesta. El miedo se apoderó de él. Giró el pomo y entró. La habitación estaba vacía, la cama estaba inmaculada, intacta. Sus escasas pertenencias habían desaparecido. La ventana enmarcaba un jardín oscuro y vacío, y el aire se sentía hueco, abandonado. James se quedó clavado en la habitación vacía de Elena, su respiración se detuvo mientras su mente daba vueltas. Registró el espacio debajo de la cama, en el armario, buscando cualquier cosa que probara su inocencia. Pero solo encontró polvo y silencio. Simplemente se escapó. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró, las palabras amargas en su lengua. Regresó a la sala de estar, dejándose caer en un sillón, su rostro marcado por el arrepentimiento. Natalie levantó la vista desde su posición en el sofá, su revista olvidada, sus ojos brillando con satisfacción. «Tenías razón», dijo, su voz baja, hueca. «Me equivoqué. Ella nos engañó». «Por supuesto que tenía razón», espetó Natalie, su tono cortando el aire. «Siempre crees que puedes salvar a todo el mundo, James. Pero esta vez, tu corazón sangrante te explotó en la cara. Tal vez ahora dejes de confiar en cada perro callejero que aparece».
Sus palabras picaron, pero la duda lo carcomía. La silenciosa sinceridad de Elena, su anhelo por una familia, no encajaba con esto. No podía dejarlo pasar. Por la mañana, la determinación se endureció en su pecho. Cogió las llaves y salió a las calles de la ciudad, los neumáticos zumbando contra el pavimento mientras recorría los refugios, preguntaba a los transeúntes y registraba los callejones. Las horas pasaron sin rastro, hasta que la vio en el parque, encorvada en un banco, agarrando una mochila deshilachada como un salvavidas. Se acercó furioso, la ira y el dolor desbordándose. ¿Cómo pudiste?, gritó, su voz rompiendo el aire fresco. Te abrí mi casa, te lo di todo. ¿Y me lo pagas robando y huyendo? Elena se puso de pie de un salto, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto, respondió él, con los puños apretados. Mi anillo, las joyas de Natalie, han desaparecido, y tú desapareciste la misma noche. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras negaba con la cabeza ferozmente. Eso no es cierto. No me llevé nada. Entonces, ¿por qué te fuiste? Su voz vaciló, atrapada entre la furia y la esperanza. Natalie me echó, gritó, la desesperación desbordándose. Dijo que yo no pertenecía aquí. Me dijo que me fuera mientras tú no estabas. No sé qué pasó con tus cosas, lo juro. James se congeló, las palabras golpeándolo. ¿Natalie te echó? Sí, dijo, su rostro arrugándose de angustia. No me dejó explicarme. Tuve que irme. La rabia estalló en su pecho, caliente y aguda. Las piezas encajaron. El veneno de Natalie, el momento oportuno. Ella había orquestado esto, había utilizado los objetos perdidos como arma para destruir el lugar de Elena aquí. Lo siento, Elena, dijo, su voz suavizándose con vergüenza. Creo que la cagué a lo grande. Condujeron de vuelta en un silencio tenso, la ciudad pasando borrosa. Cuando entraron en el vestíbulo, Natalie los esperaba, con los brazos cruzados, su compostura se fracturó cuando Elena la siguió, su rostro sin color, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y temor. La habían atrapado. Natalie, vamos a hablar ahora, dijo James, su tono gélido mientras hacía un gesto a Elena para que entrara. James, puedo explicarlo, balbuceó ella, pero él la cortó con una mano en alto. ¿Explicar? Su voz temblaba con una furia apenas contenida. La echaste mientras yo no estaba, y le echaste la culpa de un robo que ella misma organizó. Los ojos de Natalie se abrieron con horror, su rostro palideció mientras retrocedía. James, yo. No quiero oírlo, la interrumpió él, su voz goteando desprecio. Me enfermas. Vete de mi casa. Ahora. Natalie se tambaleó hacia atrás, conmocionada y humillada. Se tambaleó hacia las escaleras, con la espalda recta a pesar del temblor de sus manos. Elena la vio alejarse, una punzada de lástima mezclada con el triunfo recorrió su cuerpo. James se giró hacia ella, su expresión suavizándose. Gracias, Elena, dijo, su voz ronca por la emoción. No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí. Ella le sonrió débilmente, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Siempre estaré aquí para ti, James, respondió ella, sus palabras un voto silencioso. Él asintió con la cabeza, con los ojos llenos de gratitud. Lo sé, Elena. Lo sé. En las semanas que siguieron, la mansión se transformó. La atmósfera cargada se disipó, reemplazada por una ligereza que ninguno de los dos había sentido en años. Elena floreció, sus risas resonaron por los pasillos, sus libros apilados en cada superficie. James se encontró sonriendo más, su corazón más ligero. Había perdido una esposa, pero había ganado una hija y una nueva oportunidad de felicidad. Y así, la historia de la mujer sin hogar y el millonario llegó a su fin.
Una historia de pérdida, traición y el inesperado vínculo que surgió de las cenizas. Un recordatorio de que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el hogar que creamos juntos. Elena y James limpiaban juntos en la cocina, sus risas resonaban en la tranquila casa. Mientras trabajaban, una cálida sensación de bienestar llenó la habitación, un testimonio de su creciente vínculo. Elena, comenzó James, su voz suave mientras limpiaba la encimera, sabes, pensé que lo había perdido todo cuando esto comenzó. Elena dejó de lavar los platos y se volvió para mirarlo con curiosidad. Pero estaba equivocado, continuó, una suave sonrisa se extendió por sus labios. Encontré algo mejor. Elena le devolvió la sonrisa, su corazón rebosante de alegría. Yo también, susurró, su voz ligeramente ahogada por la emoción. Una familia. Se quedaron allí por un momento, envueltos en la cómoda quietud del hogar, dándose cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre. James había encontrado no solo una amiga, sino una hija, un espíritu fogoso que había reavivado su propósito. Elena había encontrado el lugar que había estado buscando toda su vida, un hogar que no eran solo paredes, sino la firme presencia a su lado.